Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Entre enero y septiembre de 2021, más de 500 migrantes fueron víctimas de un delito durante su paso por territorio mexicano. Tráfico ilegal de personas, robo y secuestro son los principales delitos cometidos en contra de migrantes. Hoy, a través de la historia de un hondureño que fue víctima de estos delitos, les diremos cómo, con el apoyo de la Defensoría Pública Federal, se puede hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia. Soy Verónica González. Comenzamos. Roberto Gómez Maravilla, titular de la Delegación Veracruz del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo estás? Bienvenido, maestro. Hola, Verónica. Muy bien, aquí estamos, trabajando arduamente aquí en la Delegación Veracruz. Sabemos que los migrantes en su ruta, cuando se dirigen hacia el norte, pasan invariablemente por Veracruz. ¿Qué tipo de asuntos o cuántos asuntos están llegando allá a la Defensoría Pública en la Delegación Veracruz? Mira, Verónica, aquí en Veracruz tenemos es una zona de paso, ya que conecta con muchos estados, más o menos en promedio se llevan entre 400 y 500 asuntos. Donde más se ven de estos es en lo que es Coatzacoalcos, ya que ahí hay una estación migratoria y hay varios puntos de revisiones que le realizan a las personas, como es Acayucan. Entonces ahí es donde se encuentra estos puntos carreteros, son los asuntos que llevamos más que nada en este número, en esta delegación. Hablemos ahora de Carlos. Sabemos que se le ha cambiado el nombre para protección de datos personales, pero cuéntanos de su historia, de dónde es él y qué situación vivía en su país. Mira, Carlos es una persona hondureña, la cual fue en primer lugar, al ser muy joven lo quisieron reclutar lo que es los pandilleros, los grupos Mara. Pero como él no quiso reclutarse con ellos, le empezaron a cobrar lo que es un impuesto de guerra. ¿Qué es esto? Ya que él tenía que entregarles más del 70% de todos los ingresos que él recibía para que no le hicieran daño ni a él ni a su familia, ya que había negado el hecho de tener que incluirse dentro de este grupo de pandilleros. Entonces, él, preocupado por esta situación y más que no había muchas fuentes de trabajo y se encontraba amenazado tanto él como su familia, pues decide buscar otro lugar para poder protegerse él y a su familia. Entonces, él sale de Honduras con su familia, buscando un mejor lugar. Huyendo de esta violencia como tantos otros migrantes, ¿qué es lo que sucede? Viene huyendo de esta violencia y cuando llega a México, ¿qué es lo que sucede? Mira, él viene huyendo de esta violencia. Entonces, cuando entra por lo que es Tapachula, Chiapas, ahí es detenido en primer lugar por los policías municipales. Estos, en vez de darles un apoyo, si bien les cuenta todo lo que han ellos realizado o todo lo que ha sufrido, ellos en vez lo extorsionan y le quitan todo el poco dinero que él traía. Entonces, él empieza a desconfiar de las autoridades, ya que ve que se acerca cualquier tipo de autoridad municipal o de aquí del gobierno, en vez de apoyarlos en una situación que es tan vulnerable, empieza a ver que no tiene protección absolutamente de nadie. ¿Él se queda ahí en Tapachula o sigue su camino hacia el norte? Él decide, por la complejidad que tiene, dejar a su familia en Tapachula, porque él se viene con toda la familia, y él seguir sus intenciones, que en sí es llegar a Estados Unidos, ya que allá en Estados Unidos tiene familiares que lo estaban apoyando, que lo van a apoyar para conseguir trabajo, un mejor tipo de vida y salir de toda esta violencia que viene viviendo en su país. ¿Hasta dónde llega entonces? ¿Se queda su familia en Chiapas y él hasta dónde llega? Sí, se queda su familia, él agarra lo que es el tren, la bestia, ya que no tenía dinero, ya que le habían sido robado. Oye, pero también en el tren enfrentan muchos riesgos, ¿no? Accidentes. Sí, aquí en el tren, bueno, nosotros nos ha tocado muchos de las personas que se han caído, les corta la pierna el mismo tren. Aquí con Carlos, él se sube al tren y va transbordando y llega a San Luis Potosí. Pero ahí en San Luis Potosí, cuando se baja del tren, es interceptado por un grupo armado, al cual pues como lo secuestran, ya que estos grupos armados por lo general tienen personas infiltradas dentro de como migrantes. Entonces ellos les dan datos de las personas
que van en el tren y que empiezan a platicar y que saben que están en Estados Unidos familiares, los cuales bien pueden pagar por un rescate. Entonces, Carlos, cuando llega a San Luis Potosí, lo bajan. Estas personas infiltradas le dicen que van a ir a un lugar para resguardarse, que le dicen que es la casa del migrante, que si bien es cierto, sí los resguardan, pero no, se lo llevan a otro lugar en donde es secuestrado. No puede ser. Entonces, en un primer momento llega a Chiapas y las autoridades que debían proteger sus derechos, bueno, pues abusan de él, le quitan sus pertenencias y ahora cuando llega a San Luis Potosí, ahora la delincuencia organizada, ¿no? También lo somete, lo secuestran, dices, ¿no? Sí, lo secuestran para pedir un rescate a su familia. Se ponen en comunicación con la familia, pero realmente la cantidad que le quieren pedir no la tienen. Entonces, pues corrió con muy buena suerte porque lo único que le hacen después de 6 días de tenerlo secuestrado, privado de su libertad, le quitan toda su ropa y lo avientan en una zanja amarrado, cerca de un basurero. ¿Quién lo rescata? Entonces, ¿o qué sucede? Va pasando la gente, los mismos pobladores, si lo ven ahí, pues sí lo ven que está amarrado y está ahí detenido y pues se acercan a él, le comentan que le querían hablar a la policía municipal, pero él ya asustado de lo que le venía pasando no, pues ya no. Y la falta de confianza que tiene, pues dice que no. Entonces una de las personas le dice que sí existe la casa del migrante, pero él pues ya tenía esa cuestión totalmente desconfiado, ¿no? Sí, de que me vayan a volver a secuestrar ahora de nueva cuenta, ¿no? Entonces, pues no le queda otra que pues, confiar otra vez en las personas porque le llevaron ropa, lo dejaron totalmente desnudo, pues ya lo llevan a la casa del migrante, donde realmente ya lo reciben y le dan ese albergue. Maestro, vamos a hacer una pausa, nos quedamos aquí para saber al regreso de la pausa qué fue lo que sucedió, si se animó a denunciar, si realmente ahora sí llegó con personas que lo iban a ayudar. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Sí. Vamos a la pausa. Antes, un dato interesante. Fíjense ustedes, en un periodo de 9 meses, 3 menores que estaban en calidad de migrantes cruzando por nuestro país fueron secuestrados. Entérense de estos datos en un minuto. Regresamos. Tan solo 9 meses, 524 migrantes fueron víctimas de un delito en su tránsito por México. Más de 300 migrantes dijeron ser víctimas de traslados irregulares en el territorio nacional. 72 sufrieron un robo, 39 fueron víctimas de secuestro, 9 de extorsión o chantaje y 4 fueron testigos de algún delito. En el periodo de enero a septiembre de 2021, 3 menores migrantes fueron secuestrados y 3 adultos señalaron que alguien atentó contra su vida. Del total de migrantes en situación irregular que reportaron haber sido víctimas de un delito en territorio mexicano, 356 son hombres y 168 son mujeres. Ya estamos de regreso conversando sobre el derecho de acceso a la justicia en el caso de las personas migrantes. Comentábamos en el bloque anterior cómo es que Carlo llega a nuestro país y es víctima de violencia, robo, lo secuestran, tratan de extorsionarlo. ¿Qué hace entonces? ¿Qué hace una persona que está lejos de su país, sin nadie que lo asesore? ¿Qué fue lo que hizo Carlo? Ya estando en la casa del migrante, ahí hay un grupo de jóvenes que se llaman paralegales y ya teniendo la confianza lo llevan a lo que es la fiscalía a poner su denuncia en relación al secuestro que había sufrido y todo lo demás. Pero pues la fiscalía no le cree lo del secuestro y únicamente le abre una denuncia por robo, ahora sí que sin darle ninguna credibilidad. Ya con este documento, Carlos empieza y quiere tramitar una visa por razones humanitarias ante el Instituto Nacional de Migración, ya que había sido víctima de un delito. Y aquí el Instituto Nacional de Migración, al momento que él le solicita por medio de los paralegales de la Casa del Migrante, le niegan rotundamente la visa. ¿Por qué? ¿Qué razones le dan? Las razones es de que de acuerdo a la ley, el artículo 133 de la Ley de Migración, así como el artículo 50 de sus normas de procedimientos migratorios, establecen que para que les puedan dar la visa por razones humanitarias a estas personas
que ingresan de forma irregular, es necesario que sean víctimas de un delito grave. Okay. Y aquí pues, no se configuraba el delito Pero, grave. ¿por qué no se configuraba, maestro, si lo habían secuestrado? 6 días lo tuvieron privado de su libertad, ¿no? En primer lugar, porque la Fiscalía no le creyó y lo hizo únicamente por robo. Okay. En segundo lugar, ya no existe el tipo o la clasificación de delitos graves. Anteriormente estaba en el 194 del Código de Procedimientos Penales Federales, exacto. pero ya quedó abrogada con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya no existe la calificación de delitos graves. Y entonces le quieren aplicar esta norma, pero ahí ya hay una contradicción, ¿no? Maestro, explícanos entonces. Sí, no, le aplican la norma, entonces es cuando ya se acerca con nosotros, ¿no? Porque pues, se ve que está vejado. Nosotros hacemos el análisis de la norma y vemos que es inconstitucional, ya que en primer lugar la norma establece 2 supuestos. ¿Qué es esto? Establece 2 tipos de migrantes. Aquel migrante que está de forma regular y aquel migrante que llega de forma irregular. Ya que el artículo 44 de la misma ley de migración establece que a toda aquella persona que esté de forma regular siendo migrante, se le otorgue su visa por razones humanitarias por cualquier tipo de delito. Okay. Y el 133 en contravención establece que nada más se le va a otorgar la visa por razones humanitarias a las personas que entraron de forma irregular, a los que sean víctimas o testigos de un delito grave. Entonces aquí en primer lugar se analiza lo que es una discriminación. Porque no es posible. Hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia entre personas migrantes. Okay. Y pues todos vamos a ver que ahora que estamos en este nuevo paradigma de derechos humanos, en donde se establece que todos somos iguales ante las leyes, pues el primer argumento que nos sale para buscar esta inconstitucionalidad es el trato desigual que se le da, ¿no? Como si hubiera 2 tipos de personas migrantes y solo en ciertos casos se les pudiera dar, ante el problema también de que ya no es un delito considerado como un delito grave, ¿no? Sí, correcto. Y el segundo de nuestros argumentos es el hecho de que pues, nunca esta persona iba a tener esa calificación de delitos graves porque ya no existe una ley que contemple tal tipo o tal clasificación. Entonces eran 2 contextos que pues así dejaban en completo estado de indefensión a Carlos y a todas aquellas personas que estén en ese supuesto, porque pues, nunca iban a poderle dar la visa por razones humanitarias por el delito considerado como grave. Porque como dicen ustedes, ya no se configura ese delito, ¿no? Ya no se configura ese supuesto jurídico. Y estos fueron los argumentos torales por medio del cual buscamos que se diera la inconstitucionalidad. Esto fue entonces, maestro, esto fue a través de un juicio de amparo. Lo presentan ante el juez de distrito y él, ¿qué es lo que resuelve? Sí, lo presentamos ante el juez. Él resuelve que es totalmente inconstitucional el artículo 133, en primer lugar, por la diferenciación que hace entre personas migrantes. Ese es uno de los argumentos. El segundo de los argumentos que él establece es el hecho de que al no existir un tipo legal que ponga el delito grave, también se le violenta sus derechos humanos, ya que nunca va a tener una protección de esa visa por razones humanitarias. Entonces aquí el juez de distrito sí comparte nuestros criterios y hace que no se le aplique la norma y se le otorgue lo que es su visa por razones humanitarias. Estos serían los efectos de la sentencia, que no se le aplique porque es considerada inconstitucional y además que le den esta visa por razones humanitarias. Sí, esos son los 2 efectos que da. ¿Cuál es la importancia de plantear estos argumentos? O sea, en esta sentencia pues se beneficia directamente a Carlo, ¿verdad? Pero ¿cómo les podría servir a otras personas que son muchísimas las que están en estas circunstancias? Sí, no, la intención de buscar una inconstitucionalidad es el hecho de que sirva como un precedente a todos aquellos jueces, lo puedan tomar como un precedente, como un hecho notorio, de acuerdo al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y vaya cambiando el criterio que se tienen los jueces. Bueno, en ese sentido, es un avance porque lo pueden tomar como precedente o en el supuesto de que se recurra por la autoridad,
que se pueda hacer la atracción entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se genere una jurisprudencia. Entonces ahí ya tendríamos muchos efectos en beneficio de todas estas personas. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos cuentes, bueno, cuál fue la reacción en este caso de Carlo y cómo se están preparando ustedes, ¿no? Allá en la Delegación Veracruz del Instituto Federal de Defensoría Pública para seguir atendiendo estos asuntos. Vamos a hacer la pausa y vamos a ver antes la opinión de los estudiantes sobre este tema. Les preguntamos, ¿cómo le ayudarías tú a un migrante a defender su derecho a no ser discriminado? En primer lugar, asegurarnos que la persona en cuestión sea consciente de sus derechos. Si es así, darle una orientación para redirigirle a un lugar adecuado donde se le pueda llevar la continuidad a su caso y así lograr ejercer su derecho. De lo contrario, se le tiene que dar el conocimiento de sus derechos a través de la ley de migración y posteriormente darle la orientación. Fortaleciendo la capacidad nacional por medio de acciones adecuadas, como lo son la prestación de servicios de asesoría a las personas migrantes, la realización de estudios y la investigación, la creación de conciencia sobre el tema, la movilización de apoyo para las medidas antidiscriminatorias, como lo son las leyes, las políticas y los programas, además de contribuir a las comunidades en general. Tratándose de la situación presentada de Carlo, el hondureño, considero que la Fiscalía tiene personal capacitado en relación con los derechos fundamentales de los migrantes. Sin embargo, Carlo debió de comunicarse a la Embajada de Honduras en México o el consulado para la debida asesoría legal. Yo le ayudaría pues dando el acompañamiento para acudir a las instituciones jurídicas, ¿no? de la Procuración de Justicia para hacer una denuncia escrita solicitando pues toda la intervención del Consulado de Migración en el Estado mexicano, ya que él está obligado a defender los derechos de los migrantes. Yo creo que el principal apoyo que se le debe dar a cualquier migrante es precisamente hacerle saber que tiene derechos, ya que la mayoría de ellos ni siquiera saben. Así como acercarlo a cada una de las instituciones establecidas por el gobierno para hacerlos valer. Posteriormente, darle el acompañamiento para que no se vuelva víctima también de la burocracia y que a través del Instituto de Migración se vigile cada trámite, teniendo siempre presente lo establecido por la CNDH. Ya estamos en la parte final del programa, qué bueno que sigue con nosotros. Estamos hablando sobre derecho de acceso a la justicia cuando eres migrante. Ya nos contaste, maestro, todo el caso de Carlo, cómo es que finalmente se le otorga esta visa por razones humanitarias. ¿Qué fue de él después de esto? Sí, ya después de que se le otorga la visa, algo muy importante que creo que para todos los asesores jurídicos es el hecho de lograr un cambio para una persona, ya que eso nos motiva a buscar más. Después de que se le otorga su visa, ya vuelve a tener confianza en las autoridades. Oh, eso es muy importante porque le habían fallado, pero desde el principio, ¿no? Desde el contacto con un policía, luego cuando va a denunciar, ¿no? Qué bueno. Y con el mismo instituto, ya él se va, sigue su camino, pero ya va con más confianza y ya no se siente que puede ser otra vez victimizado por las autoridades. Muy bien, entonces en este caso pues cierra muy bien esta historia, pero ¿qué retos, ahora que estás tú como titular en la Delegación Veracruz del Instituto Federal de Defensoría Pública, qué retos enfrentan los asesores jurídicos que están especializados en esto, en movilidad? Sí, los retos que tienen los asesores jurídicos es tratar de generar litigios estratégicos. Esto con la finalidad de poder cambiar la norma jurídica, porque muchas veces vemos que las normas jurídicas se quedan en el momento que fueron creadas y nuestros movimientos son progresistas, bueno, va cambiando y ya no son muy aplicables al caso. Entonces aquí la gran finalidad es de que se busquen estas inconstitucionalidades para generar un mayor beneficio a todo este grupo de personas o estas personas que son vulnerables. Entonces una de las gran finalidades es no quedarse únicamente con el hecho de ganar, sino
quedarse con el hecho de que puede lograr que se cambiara la norma jurídica para beneficio de estas personas. ¿Y cómo se están capacitando? Porque pensaba yo, antes, hace algunos años, pues los principales problemas de los migrantes eran, por ejemplo, esto que comentábamos, ¿no? Se subían al tren y sufrían accidentes. Pero ahora, como en el caso de Carlo, que ya nos comentaste, están viéndose afectados también por la delincuencia organizada, por ejemplo. Entonces, estas situaciones también son ahí algunos retos para ustedes como asesores jurídicos federales. Sí, Verónica, es un gran reto, pero yo pienso que aquí lo vamos pasando porque tenemos muy buen vínculo con lo que son los consulados. Entonces, por medio de ellos, les damos nuestros trípticos en donde les ponemos nuestros servicios, la forma en los que defendemos y en los lugares que existe un asesor, así como sus números, para que ellos desde el momento que salen de Chiapas sepan que tienen a un abogado gratuito que los va a defender ante cualquier violación de sus derechos humanos por cualquier autoridad del orden civil o del orden federal, más que nada del orden federal en el sentido que es el Instituto Nacional de Migración. Ahora, ¿cómo se pueden acercar a ustedes? En el caso de Carlo, ¿cómo llegó el asunto? Ahí ya no me quedó tan claro cómo se acercó él o cómo llegó a pedir sus servicios y, pues en general, dinos cómo se pueden acercar para pedir estos servicios que sabemos que son gratuitos. Sí, mira, con Carlos lo que pasó es que nosotros tenemos mesas de trabajos constantes con lo que es Casa del Migrante, consulados, gobierno del estado para poder generar una protección integral de los derechos. Se generaron estas mesas de trabajo. Entonces, cuando llega algún supuesto jurídico que se tenga que ser contencioso, Casa del Migrante nos lo pasa a nosotros para llevar. Ellos hacen la cuestión administrativa. Hicimos una distribución como de ponerlo así de competencias, sí, de áreas. Entonces ya llega con nosotros. Entonces se están generando estos vínculos para que los migrantes lleguen con nosotros. Porque si bien es cierto, existe nuestro teléfono de Defensatel, el 01800 Defensatel, pero muchas veces ellos lo desconocen. Entonces se acercan a sus consulados y ya los mismos consulados tienen el vínculo con nosotros y es donde nosotros realmente tenemos con este tipo de personas este acercamiento. Entonces esa es la importancia de estas mesas de trabajo que se hacen de forma multiinstitucional, porque no tan solo es de nosotros, sino es del gobierno del estado. Algo muy coordinado, ¿no? Algo muy coordinado. Sí, muy coordinado con ellos y siempre estamos en constante comunicación para la defensa de los casos, ¿no? Más que nada, que ellos son los que tienen la asistencia consular y son los primeros en enterarse de la problemática que tienen sus connacionales. Bien, pues a manera de conclusión de nuestra charla, maestro, me gustaría como retomar el tema. Uno, que los migrantes pues no están solos, ¿no? Pueden acceder a estos servicios gratuitos que presta el Instituto Federal de Defensoría Pública y en este caso, a través de estos asuntos se pueden establecer criterios jurídicos que beneficien a otros que no se acerquen o para que no tengan que llegar precisamente a un juicio, ¿no? Sí, aquí yo pienso que la gran conclusión es esto. En primer lugar, darles el derecho al acceso a la justicia. Que conozcan qué dependencia los puede apoyar de forma gratuita. Y tercero, buscar ese cambio jurídico por medio de este litigio estratégico para beneficiarlos a todos y más que nada que es un grupo muy vulnerado. Bueno, pues les decía al inicio del programa, tú estás ahí como titular en la delegación Veracruz, hablando de museos, centros culturales, lo que haces en tus ratos libres, que me imagino no son muchos. ¿Qué nos recomendarías visitar allá en Veracruz? Bueno, yo aquí les recomiendo visitar lo que es el acuario, ya que tiene una gran variedad de peces de todas las áreas. Igual aquí en el mismo puerto, ¿no? Ya que estamos aquí, San Juan de Ulúa, ¿no? Por su gran tradición, lo que fue cárcel, las personas que estuvieron ahí. Y igual el puerto, ¿no? En el sentido de que ha sido 5 veces, ha peleado batallas fuertes aquí en el puerto y es considerado 5 veces uno de los defensores del país. Maestro, sí. Y por último, pues el primer juzgado civil, ¿no? Que lo generó Benito Juárez, en donde se generó la primera acta de nacimiento en todo México. Bien, pues maestro Roberto Gómez Maravilla, muchísimas gracias por haber estado en el programa con nosotros y ahora te invito a que te quedes junto con el auditorio de Justicia TV. Vamos a conocer la riqueza cultural de nuestro país. Soy Verónica González, hasta la próxima. Les saludo desde el Museo Frida Kahlo para invitarles a ampliar sus territorios de placer, un lugar que resguarda su universo íntimo. Vamos a conocerlo.
estamos en el hogar de la niña Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, quien nació en 1907 en la Ciudad de México. Es la tercera de 4 hijas. A los 6 años, Frida enfermó de poliomielitis, su pierna derecha quedó más corta y eso fue motivo de burlas. A los 18, tuvo un accidente que le causó fractura de varios huesos y lesiones en la espina dorsal. La inmovilidad la llevó a pintar. Aquí encontrarán algunos de sus cuadros y los espacios que la vieron crecer y vivir al lado de Diego Rivera. Frida Kahlo vivió la mayor parte de su vida en este lugar, su casa familiar de Coyoacán. La llamada Casa Azul se convirtió en el paisaje del gusto de Frida y Diego por el arte y la cultura mexicana. Ambos coleccionaban piezas de arte popular. En esta casa convivieron grandes personalidades y artistas de la época como André Breton, Tina Modotti, León Trotsky, Juan O'Gorman, Carmen Mondragón, entre muchas otras personas que fueron clave en la conformación del México que hoy conocemos. Frida quiso dejar su casa como museo para que la gente lo pudiera disfrutar. Algunos pensamos que su fachada es la pared azul más fotografiada de nuestro país. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Frida Kahlo, conocido como la Casa Azul, un orgullo más de México.